Yo tengo una hermana mayor, muy querida, la amo mucho, 3 años mayor que yo. Y cuando crecíamos teníamos unas guerras interminables para ver quién era el primero que iba a llegar al carro y el que se iba a sentar en el asiento de al frente del carro. Aquellos que tienen hermanos más o menos de la misma edad pueden familiarizarse conmigo. ¿Quién va a tener el shotgun, como le decíamos nosotros? ¿Quién se va a sentar al frente? Y desde antes del momento de salir de la casa ya estábamos planificando nuestras estrategias para ver quién va a llegar primero al asiento del carro y estábamos peleando. A veces llegábamos al mismo tiempo y como era ella 3 años mayor que yo, era más alta que yo y empezábamos a empujarnos así hasta que ella me sacaba y se sentaba ella. Pero en cierta ocasión me las arreglé para llegar primero. Y ese momento mami nos dijo que el que llegara primero pues se sentaba al frente. Mami dice, este asiento es para el que llegue primero y después se alternan. Pero yo no estaba pensando en alternarnos y darle a ella después o después va a venir mi turno. No, yo quería ir primero o sentarme al frente. Y en esta ocasión llegué primero y me senté al frente. Y fui aceptado en ese tremendo asiento de al frente del carro. Pero mientras estoy al frente, empiezo a experimentar esta bendición de haber sido aceptado y empiezo a hacerle burlas a mi hermana por el espejito que estaba en el carro. Y le hacía burla hasta que ella se queja y empezamos a discutir y mi mamá paró el carro y dijo, tú te vas para atrás y tu hermana se va a venir para el frente. Bien hecho, dijeron por ahí. Qué bien se siente cuando somos aceptados, pero qué difícil es a veces aceptar a otros. Hermanos, ese es el tema que quiero compartir en esta mañana y esto es lo que entendemos que Pablo está comunicando en el capítulo 14 de los Romanos, en la cual aparenta atacar un conflicto que está sucediendo dentro de la iglesia a los romanos y este conflicto se va a ir desarrollando en todo el capítulo 14 y la mitad del capítulo 15. Así que nosotros hemos dividido este tiempo en 4 predicaciones. Sobre las próximas 4 semanas el concepto que vamos a estar predicando es el mismo, acerca de que en el Evangelio Dios nos ha aceptado para que nos aceptemos unos a otros. Repito, en el Evangelio Dios nos ha aceptado para que nos aceptemos unos a otros. El apóstol Pablo ha explicado el Evangelio y ese es el primer punto, lo voy a presentar hoy en 3 partes. Primer punto es acepten al que Dios ha aceptado. Acepten al que Dios ha aceptado, porque aquí vemos la explicación del apóstol Pablo. Ha explicado el Evangelio. Éramos pecadores rebeldes en contra de Dios, pero hemos sido justificados por medio de solamente la fe, solamente la gracia de Dios y solamente la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. En el Evangelio tenemos paz para con Dios y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Y es por este glorioso Evangelio que ahora el creyente puede presentar sus cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios. Hermanos, este evangelio que Pablo está predicando impacta todo en la vida del creyente. Desde la manera de vernos a nosotros mismos hasta la manera de amar a mis hermanos, el prójimo y aún los que hacen mal. Hermanos, el Evangelio impacta la manera en que bendecimos hasta los que nos persiguen. El Evangelio impacta la manera en que nos sometemos a las autoridades que gobiernan. Hermanos, el Evangelio impacta cada área de nuestras vidas. El Evangelio salda nuestra deuda con Dios, pero al mismo tiempo nos deja con una deuda eterna para con el prójimo. Debemos amar
al prójimo con el amor con que Dios nos ha amado a nosotros. Y debemos vestirnos de la vestidura del Señor Jesucristo. Y es así que somos parte de esta familia de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hermanos, el Evangelio impacta todo de manera tal que tú has sido aceptado. Medita en eso. Medita en esto, iglesia. Dios nos ha aceptado por medio de su Evangelio. Dios te ha aceptado por medio de su Evangelio. Y como miembros de su iglesia, nos ha aceptado para que nos aceptemos unos a otros. Y es esta última frase de aceptarnos unos a otros que el apóstol Pablo va a desempacar por capítulo y medio. A él le tomó capítulo y medio, a nosotros nos va a tomar 4 predicaciones. Así que sea paciente, pero escuche el mensaje de que debemos aceptarnos unos a otros. Debemos aceptarnos unos a otros. Amén. Amén, pastor, pero lo que pasa es que cuando yo miro alrededor y yo empiezo a mirar las personas que debo aceptar, noto que tenemos muchas diferencias. Aquel no tiene las mismas costumbres que las mías. Aquel de allá piensa que el arroz con gandules y pernil es mejor que unos tacos de asada. No solo eso, sino que se lo come con un canto de morcilla. Y no solo él, sino que aquella hermana que está por allá ya está pensando en decorar su casa con luces de Navidad y hasta poner un arbolito, y eso viene de tradiciones paganas. Pero aquel hermano que está allá, cada vez que cena con su familia, ¿usted sabe lo que hace, pastor? Se toma una botella, no, una copa de vino, no una botella, una copa. Y aquella otra familia de allá hacen el devocional familiar 3 veces a la semana en vez de hacerlo todos los días. ¿Y qué tal de aquella pareja que está en la parte de atrás que piensan votar por un candidato que es distinto al mío? ¿Cómo es posible que se puedan llamar creyentes y votar por ese candidato? Yo hago homeschool con mis hijos, pero aquella hermana envía a sus hijos a la escuela. A mí me gusta madrugar y aquellos se acuestan bien tarde y Yo leo la Reina Valera y aquel lee la Nueva Versión Internacional. A mí me gustan los himnos y a aquella persona le gusta la música contemporánea. Yo no sé si esta cuestión de aceptarnos unos a otros puede ser posible. A mí me gusta en español y allá lo hacen todo en inglés. Pastor, ellos le llaman melón a la sandía. Y le llaman mango al mango. Somos diferentes, hermanos. Nuestras opiniones con respecto a muchas cosas van a ser diferentes. Pero todas estas cosas que estoy mencionando son cosas que no son esenciales para la salvación. Por esto el apóstol Pablo va a dedicar una larga porción para atender un aparente problema que estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Habían diferencias de opiniones entre los hermanos. Diferencia de opiniones entre los hermanos. Y este mensaje nos aplica el día de hoy, donde hay tantas diferencias de opiniones con tantas cosas secundarias no esenciales dentro del cuerpo de la iglesia. Pero
El mensaje del apóstol Pablo es claro. Debemos aceptarnos unos a otros en medio de diferencias de opiniones con respecto a cosas que no son esenciales para nuestra salvación, porque Dios nos ha aceptado. Verso 1. Pablo dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Esto es una cuestión de opiniones. Acepten al que es débil en la fe. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Hermanos, hay diferencias de opiniones dentro del cuerpo. Hay hermanos débiles en la fe y hay hermanos fuertes en la fe. El débil es descrito aquí por el apóstol Pablo como uno que se está absteniendo de ciertos alimentos. El débil es descrito aquí en el capítulo 14, verso 1, y el fuerte va a estar de manera implícita. Se va a dar cuenta que en el capítulo 14 no menciona al fuerte, pero le está hablando al fuerte. ¿Ok? Está hablando el débil y el fuerte. Menciona al débil literalmente en el verso 1, y hasta el capítulo 15, verso 1 es que menciona al fuerte, en el cual Pablo se incluye en ese grupo. Romanos 15:1 dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto se trata de opiniones con respecto a la comida, con respecto a los días festivos, como vamos a ver en unos versos más adelante, y como se va a ver en la próxima predicación de Romanos, acerca de la bebida, beber vino. Verso 2, mira de qué trata esta particularidad de la diferencia de opiniones. Dice: uno tiene fe en que puede comer de todo. Ahí está el débil. Pero el fuerte. Uno tiene fe de que puede comer de todo, ese sería el fuerte, pero el que es débil solo come legumbres, solo come vegetales. El fuerte está diciendo: en el evangelio soy libre para comer lo que sea. El débil está diciendo: aún en el evangelio debo seguir absteniéndome de ciertos alimentos. Hermanos, el tema de las opiniones con respecto a cosas secundarias, la palabra en el griego apunta hacia los asuntos de la conciencia. Aquí estamos hablando de asuntos de conciencia, de cómo tú estás viendo las cosas. Tim Keller nos ayuda a definir este concepto de la conciencia. Él dice: un asunto de conciencia es una práctica acerca de la cual Dios no ha hablado específicamente en su palabra, no lo ha prohibido claramente, ni tampoco lo ha ordenado claramente. Hay muchas áreas en las Escrituras que Dios no ha hablado al respecto. Por ejemplo, todas las que había mencionado, que eran las diferencias al principio. No vamos a encontrar un capítulo y verso que nos diga de manera específica si se dice mango o mango. ¿Ok? Entonces, considerando esto, nosotros con respecto al evangelio tenemos que entender que hay cosas que son esenciales y cosas que son secundarias o no esenciales. Y debemos tener cuidado con los extremos. El extremo de pensar que todos los aspectos de la conciencia son esenciales, y el otro extremo de pensar que ninguno de los aspectos de la conciencia son esenciales. Aquí el mandato que Pablo da es claro. Y Pablo está diciendo: acepten al que Dios ha aceptado. Aquí Pablo no está hablando con respecto de la iglesia al mundo. Aquí está hablando con respecto de la iglesia de hermano a hermano. Personas que han sido aceptadas en Cristo. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era la situación que estaba sucediendo aquí? ¿Será que el problema simplemente era la diferencia de opiniones? No, porque van a haber muchas diferencias de opiniones. El problema no era la diferencia de opiniones, sino que el problema
era la manera en que tanto el débil en la fe como el fuerte en la fe trataban al que pensaba distinto de ellos. Aquí que está el issue. Dentro de la iglesia existía un espíritu de rechazo en vez de uno de aceptación. No diferenciaban entre las opiniones en asuntos no esenciales y los aspectos esenciales de la salvación. Por eso es que el verso 3, Pablo dice, el que come no desprecia al que no come. Está viendo desprecio del fuerte. El fuerte está diciendo, sí, en el evangelio comemos de todo. Y ay, esta persona es más legalista y más débil en la fe, lo voy a tratar con desprecio. Hay cierta arrogancia ahí. Dice, el que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Vamos a seguir describiendo a estos dos individuos dentro de la iglesia, tanto al fuerte como al débil. El fuerte tiene la convicción de que en el evangelio es libre para comer de todo, pero en la práctica está menospreciando al que no piensa igual que él. Aunque entendía que la única forma de agradar a Dios es por medio de Jesucristo y no por las cosas que come o deja de comer, el fuerte no estaba entendiendo la implicación de amar al prójimo a causa del evangelio. En su proceder había desprecio el que no había entendido, había desprecio hacia el que no había entendido lo que él sí había entendido. Por otro lado, el débil tiene la convicción de que aún en el evangelio todavía tiene que mantener ciertas restricciones dietéticas de las que Dios había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento. No solamente tenía la convicción de que tenía que abstenerse de ciertos alimentos, sino que estaba condenando al que no pensaba igual que ella o que él. Entonces, lo que estamos viendo en el proceder del débil es que no solamente está juzgando, sino que lo está haciendo de una manera condenatoria, dudando hasta la de salvación de la persona que no piensa igual que él. Ese se está comiendo ese canto de pernil, de seguro no es creyente. Esta persona piensa esto, de seguro no es creyente. Ese es el tipo de juicio que estaban emitiendo los débiles concerniente a cosas secundarias. Definamos de manera más precisa al débil. El débil está perdiendo el enfoque del evangelio, pensando que Dios nos acepta con lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Está perdiendo el enfoque de la realidad de que únicamente somos aceptados en Cristo. El teólogo Leon Morris dice lo siguiente, él dice, tal como vemos en el texto, él no se refiere al débil como una persona que confía en Cristo, pero que confía poco. Más bien, la persona que él tiene en mente es la que no entiende la conducta que la fe conlleva. Esa persona no entiende que cuando uno capta el significado de la justificación por fe, las preguntas en cuanto al uso de la carne y del vino y los días especiales se vuelven irrelevantes. Hermanos, hay personas que son débiles de conciencia en la fe, pero eso no significa que esas personas débiles de conciencia en la fe son débiles de carácter. Son dos cosas diferentes. Cuando estamos hablando aquí de débiles con respecto a la conciencia, estamos hablando de personas que en cierta manera pierden un poco el enfoque con ciertas prácticas que hacen, pero típicamente ese tipo de personas también son bien diligentes en perseguir la santidad y bien diligentes en conocer al Señor. Son bien débiles con respecto a la conciencia en ciertas áreas, pero son bien fuertes en otras áreas de disciplina espiritual que les permite conocer al Señor y servir al Señor en múltiples áreas. Tenemos que considerar eso. Típicamente son personas fervientes y disciplinadas, diligentes, que buscan agradar a Dios, pero son débiles por el espíritu legalista que todavía permanece en ellos al no entender las implicaciones del evangelio.
El débil estaba diciendo, no podemos comer carne si en verdad nos vamos a llamar cristianos. Por otro lado, el fuerte es alguien que sabe que es salvo por el Evangelio, que entiende que hay áreas en que en Cristo somos libres. El fuerte estaba diciendo, tenemos la libertad en el Evangelio para poder comer carne. Pero no te confundas, el fuerte no siempre va a ser aquella persona que es completamente íntegra en todas las áreas. Va a ser la persona que en ocasiones también distorsiona el Evangelio con respecto a cómo tratar a los demás hermanos, porque ya ha acumulado un entendimiento en su cabeza. Hermanos, en resumen, los fuertes tienden a no tomarse en serio a los débiles y no darles mucha importancia porque los ven como legalistas, y los débiles tienden a tomarse demasiado en serio a los fuertes y estar profundamente preocupados y molestos por acciones que ellos consideran como libertinaje. La realidad es que todos tenemos algo de fuertes y todos tenemos algo de débiles. Se los compruebo. Porque el peligro que nosotros entendemos es que Dios no lo quiera, es que ya usted esté empezando a hacer en su mente una lista de los hermanos aquí. Este es fuerte, este es débil, este es débil, este es débil. Esta no sé dónde ponerla. Inmediatamente nos empezamos a categorizar de esa manera, y quiero dejarte saber que hay áreas en las cuales tú eres bien fuerte de conciencia por el Evangelio, y hay áreas en que necesitas crecer. Y hay áreas en que estás bien débil de conciencia y debes dejar de juzgar a los que están más fuertes en esas áreas y debes crecer en otras. Hermanos, se los demuestro de manera sencilla. Pablo está hablando a los romanos, y el problema aquí con la comida era que los judíos estaban tratando de todavía cumplir ciertas leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Aquí los débiles de manera general están siendo los judíos y los fuertes están siendo los gentiles. Pero en el libro de Corintios, en el capítulo 8 hay un problema de comida también. Pero en los Corintios el problema no era que los judíos eran débiles, sino que los judíos eran fuertes y los débiles eran los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles en los Corintios decían, yo no puedo comerme esa carne porque yo estoy seguro que esa carne fue ofrecida a los ídolos. ¿Y cómo yo me voy a comer una carne que fue ofrecida a los ídolos? Yo sé de dónde salieron esta carne. Yo no puedo comerme esa carne en limpia conciencia. Si se dan cuenta, no es el hecho de comer la carne o no comer la carne. En Roma los débiles eran los judíos, pero en Corintios los fuertes eran los judíos. Lo que nos está diciendo esta idea, hermanos, es que todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles. Por tanto, todos nosotros vamos a tener diferentes opiniones que son formadas en nosotros por nuestro trasfondo, por nuestras experiencias, etcétera. Y ahora en esta siguiente sección, en el punto número 2, Pablo nos va a enseñar los lentes que debemos utilizar con respecto a esas diferencias de opiniones. Así que seguimos al punto número 2. Punto número 1 era que aceptemos al que Dios ha aceptado. Punto número 2, debemos informar nuestra conciencia con el Evangelio. Debemos informar nuestra conciencia con el Evangelio. ¿Qué hacía el fuerte? Menospreciaba al débil. ¿Qué hacía el débil? Juzgaba al fuerte. Aunque Pablo se va a mantener hablando del débil y del fuerte, como les dije, hasta después del capítulo 15, aquí va a haber un énfasis al débil. La próxima sección de la próxima semana, cuando se predique Romanos, va a haber un énfasis grande al fuerte que trata con desprecio. Pero esta pequeña sección tiene un énfasis al débil. Veamos lo que dice. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días.
Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? El débil estaba juzgando al fuerte, y Pablo le dice, ¿por qué estás juzgando al criado del otro? ¿Por qué estás juzgando al amo de otro? Cuando nosotros juzgamos de manera condenatoria, en otras palabras, cuando yo juzgo diciendo, tú no eres creyente, a causa de algo no esencial, lo que estamos haciendo es jugar a ser Dios. Juzgar de los débiles no era juzgar con justo juicio como hablaba el Señor Jesús. Era más bien una condena que asumía que por el hecho de no comer carne o celebrar ciertos días, la otra persona no era hermano en Cristo, no era creyente. El débil pensaba que el fuerte se estaba cayendo de su salvación. Pero Pablo dice en la parte B del verso 4, para su propio amo está en pie o cae. Para su propio amo está en pie o cae. Y no solo eso, sino que va a continuar diciendo, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Esa persona se va a caer de la salvación por una cosa no esencial. Pablo está diciendo, no estés juzgando la salvación de esa persona por algo no esencial, cuando Dios mismo es el que lo mantiene en pie. Pablo quiere que el débil recuerde que la salvación es del Señor, que Dios nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Nos dio vida cuando estábamos muertos y ha prometido sostenernos hasta el final. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, y nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Pablo continúa en el verso 5 trayendo otra situación que no es esencial, la de los días. Dice el verso 5, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté convencido plenamente según su propio sentir. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está hablando de cosas no esenciales? Comer carne o no comer carne, los días que celebramos o los días que no celebramos. ¿Y se dan cuenta con qué Pablo es que está guiando a la iglesia? Con el Evangelio mismo. Acéptense porque Dios los ha aceptado. ¿Qué es eso? El Evangelio. Dios es el que los mantiene en pie. ¿Qué es eso? El Evangelio. Hermanos, a través del Evangelio, Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma, el Evangelio va a tocar cada área específica de tu vida, hasta aquellas que son insignificantes. Aquí Pablo va a presentar un mandato y va a presentar un recordatorio. El verso 5 dice que debemos estar plenamente convencidos según su propio sentir. Ya sea que pienses una cosa o que pienses la otra, asegúrate que tu postura esté informada por el Evangelio mismo del Señor. ¿Te abstienes de cosas para agradar a Dios? Muy bien. Abstente de cosas para agradar a Dios, pero no se las imponga al que piensa de manera diferente. Esto puede ser muy peligroso, porque sin darte cuenta pudieras estar distorsionando el Evangelio, pensando que ahora la salvación depende de lo que hagas o no hagas. La salvación depende del Señor, no de nosotros. Muchas veces estamos minimizando la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esto pareciera ser como algo lógico cuando lo sentimos, pero cuando lo racionalizamos nos damos cuenta que no es lógico. Decimos, yo no sé si esa persona es cristiana porque está haciendo algo secundario. Cuando decimos eso, lo que realmente estamos diciendo es esto: Dios poderoso, soberano, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo, vivió de manera perfecta, fue a la cruz derramando toda su sangre, murió, resucitó al tercer día, Dios lo levanta de los muertos y es ascendido a los cielos con toda autoridad y poder. Toda autoridad se le ha dado al Señor Jesucristo, que reina por los siglos de los siglos para salvarte, pero como te comiste ese canto de lechón, no eres salvo. ¿Se dan cuenta cuán ilógico es?
que nosotros por cosas secundarias, nosotros minimicemos esa obra tan gloriosa de Dios haciéndose carne para venir a salvarnos? Hermanos, Pablo quiere que nosotros estemos convencidos de lo que nosotros pensamos. ¿No comes carne? Bien. ¿Comes carne? Bien también. Ya sea que comas o no comas, agrada a Dios con tu vida por medio de Jesucristo. ¿Celebras ciertos días festivos? Bien. ¿No los celebras? Bien también. Ya sea que lo celebres o que no lo celebres, agrada a Dios con tu vida por medio de Jesucristo. Infórmate bien para que tus opiniones no distorsionen el Evangelio ni las implicaciones del mismo. Cito a Tim Keller de nuevo. Él dice, tenemos que ver si la Biblia realmente ordena o prohíbe cierta práctica o si le da libertad de la conciencia. Incluso si la Biblia nos da esa libertad, podemos decidir abstenernos de la práctica porque pudiera llevarnos a pecar o pudiera llevar a otros a pecar. Determinar todo esto requiere mucha reflexión y oración. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos pertenecemos. Fuimos comprados a precio de sangre para que todo lo que sea que hagamos o dejemos de hacer, lo hagamos o lo dejemos de hacer para su gloria. Pablo continúa diciendo en los versos 6 al 8, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si no comes, para el Señor te abstienes. Si no comes, que tu vida dé gloria a Dios. Si no comes, que tu muerte también dé gloria a Dios. Pero si estás comiendo, buen provecho. Y dale gracias a Dios. Si comes y te nutres y te haces fuerte, dale gloria a Dios con tu vida. Y si comes algo y te envenenas y te mueres, que tu muerte sea para la gloria de Dios también. Esto mismo es lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 6. Él dijo, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Así que, hermanos, debemos informar nuestra conciencia con la realidad del Evangelio y la realidad de lo que dice el verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué gran recordatorio de que el Evangelio lo impacta todo. Y una vez más vemos cómo Pablo está usando el Evangelio para guiarnos en las cosas no esenciales, para que vivamos para su gloria. ¿Por qué? Porque él lo explica en el verso 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Somos de Él. Somos de Él. En las cosas secundarias, cuidado de no juzgar al que no piensa como tú y cuidado de no despreciar al que piensa diferente. Somos de Él. Ahora, yo creo que te puedes dar cuenta, y hablo específicamente a aquellos que a lo mejor no son creyentes. Te puedes dar cuenta de que hasta ahora yo he estado hablando específicamente a la iglesia y a las personas que están en el cuerpo de la iglesia. No me he dirigido en ningún momento todavía a no creyentes y quiero usar este espacio para hacerlo. Hasta ahora no he hablado acerca de una persona que no ha puesto su confianza en Cristo. Si esa persona eres tú, yo le doy gracias a Dios que tú estás aquí. Le doy gracias a Dios que puedes escuchar este mensaje el día de hoy.
Y ruego para que escuches la voz del Espíritu Santo en tu corazón, de que tú sepas que tu pecado te condena eternamente. Dios es un Dios justo y Él va a llevar a cabo su justicia. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, estaremos condenados al castigo eterno. Mas Dios ha provisto un sacrificio. Ha provisto a su Hijo Jesucristo para que a través de Él, por medio de la fe en lo que Él hizo, tú puedas darle la espalda a tu pecado, que tú puedas descansar en la realidad de que Él pagó el precio del pecado de todo aquel que se arrepiente y viene a Él en fe. Cree en el Señor Jesucristo hoy y disfruta el gozo de ser aceptado a la familia de Dios. Dale la espalda al pecado, arrepiéntete y ven a Cristo en fe. Hermanos, estemos informados con el Evangelio para salvación de nuestra alma y para vivir de acuerdo a esta gloriosa salvación que Dios ha alcanzado por medio de Jesucristo. Por favor, descansemos en el Señor. Porque el punto 3 que quiero exponerles es que simplemente Dios es mejor juez que tú. Dios es mucho mejor juez de lo que tú eres. Y esto es lo que Pablo va a exponer en la última sección, del 10 al 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo y dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Noten cómo está el verso 10. Pareciera ser que mi mamá llamó a mí y a mi hermana y nos sentó a los dos ahí para regañarnos con respecto a la forma en que peleamos por el asiento de al frente, y está diciendo tú y tú. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí en el verso 10. Él dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Nota lo siguiente. Pablo resalta una vez más que está hablando a aquellos que son hermanos en Cristo. Son aquellos que Dios ha aceptado. Son aquellos que Dios está sosteniendo para que no caigan. Son aquellos por los cuales Él murió y resucitó. Son hermanos que ahora están en paz para con Dios. Son hermanos que no tienen ninguna condenación. Y son hermanos que no pueden ser separados del amor de Dios. Hermanos y hermanas, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor y considera a las personas que Dios ha puesto a tu lado como parte de este cuerpo. Hay algunos que están juzgando. Hay algunos que están jugando por tener la conciencia débil. Y han perdido el enfoque en el Evangelio mismo. Y hay otros que a lo mejor están despreciando a aquellos que piensan diferente. Y Pablo resalta, son hermanos. Somos parte de la misma familia. Hermanos, vamos a pasar la eternidad con Cristo y unos con otros. Pablo resalta que somos hermanos y todos compareceremos al tribunal de Dios. No juguemos al rol de ser jueces de los otros hermanos en cosas no esenciales. Dios se encarga si se levantan o se caen. Tenemos sí un mandato que Pablo había dado en los versos anteriores de que amemos al hermano, de que nos vistamos de Jesucristo. Recuerda que el Señor es Señor de todos, de los vivos y de los muertos, y Dios va a juzgar con justicia. Y para demostrarlo, Pablo lo que hace es que cita al profeta Isaías, específicamente en Isaías 45, 23. Y él quiere recordarle a los cristianos y quiere recordarnos el día de hoy a la iglesia de que Dios es el juez supremo y ante Él se doblará toda rodilla. Nadie se escapa. Dios es mejor juez que tú.
Descansa en la realidad de que Él es un juez perfecto, que ha provisto para tu justicia en la persona de Cristo para que seas aceptado. Eres aceptado en Cristo. Así que acepta a aquel que también fue aceptado en Cristo. Hermanos y hermanas, ¿cuáles son esas áreas que generan conflicto en tu conciencia con respecto a lo que está pensando, haciendo o dejando de hacer el hermano? Vístete del Señor Jesucristo y considera cómo el Señor te ha llamado a amar a tu hermano. Considera cómo el Señor te ha llamado a perdonar al hermano. Pero que ames y perdones con el amor que Dios te ha amado y que lo puedas hacer entendiendo el sacrificio de la cruz. Nosotros vivimos en un mundo complejo, un mundo en que realmente las personas van a ver las formas diferentes, va a haber muchas diferencias, hermanos, con respecto a comida, con respecto a días, con respecto a cultura. Nosotros tenemos una particularidad como iglesia. Y la particularidad que nosotros tenemos como iglesia es que somos una iglesia de hispanos que crecieron con costumbres y experiencias bien distintas al lugar donde vivimos. No solamente eso, sino que hacemos vida juntos con un grupo grande de hermanos americanos que en cierto momento nos abrieron las puertas a este lugar y que hoy día somos parte de una misma familia de iglesia local. Es complicado porque no entendemos el idioma. Hermanos, aunque suene bonito de que el idioma del cielo es el español, no es cierto eso. Son hermanos en Cristo que Dios ha aceptado. Y nosotros tenemos que buscar la manera de amarnos y aceptarnos unos a otros aquí, pero entendiendo de que este no es lo único que el Señor nos ha dado. La semana que viene es el servicio bilingüe. La semana que viene cuando estamos allá todos juntos y tenemos la oportunidad y la bendición de poder ir y amar a nuestros hermanos. Hermanos, escuché un testimonio hermoso de una hermana, la hermana Bessie, la voy a nombrar por nombre para honrar lo que está haciendo. Esta hermana tiene su calendario, tiene su directorio de la iglesia. Todos ustedes tienen acceso al directorio de la iglesia, está en la aplicación, ahí usted puede ver todas las familias de la iglesia, todos los que somos hermanos en Cristo, todas las fotos de quién es quién. Y esta hermana va uno por uno, conocí a fulano, check, ay, conocí a este me visitó en el trabajo, quiero conocer a este. Hermanos, ¿a quién vas a conocer y darle una palabra de aliento el próximo domingo? O hoy mismo en el estacionamiento, ¿a quién vas a ir para poder mostrarle el amor de Cristo y decirle qué bendición que somos aceptados en Cristo? No hay forma, hermano, en que nosotros hubiésemos escogido estar aquí. Que un boricua que nació en Texas, que se crió en Puerto Rico, que ha crecido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, se conecte con un hermano que creció en la India y que hoy día somos parte de la misma iglesia y que yo pueda decirle, eres mi hermano y que voy a pasar la eternidad con él. ¿Quién diría que conocería tantos hermanos de tantos países diferentes? Y que a Dios le placería ponernos juntos en una familia y poder hacer vida juntos. Con el propósito no de caernos bien, con el propósito de que vamos caminando en una misma dirección. Vamos a la tierra prometida, no somos de aquí. Y yo quiero que tú llegues allá, y yo quiero que tú me ayudes a mí a llegar allá también. Qué bien se siente cuando somos aceptados. Qué bien se siente. Pero el Señor no nos aceptó para que nosotros estemos rechazándonos unos a otros y metiendo juicio innecesario los unos de los otros. Hermanos, mi oración es la oración del apóstol Pablo casi al final de esta sección cuando él dice,
y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no peleemos por el asiento de al frente, sino regocijémonos juntos en que hemos sido aceptados y aceptémonos unos a otros en el amor del Señor. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie. Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra y gracias por recordarnos en el Evangelio de Cristo que tú has unido a un pueblo de diferente lengua, de diferentes naciones, y que hoy día te ha placido que podamos adorarte aquí en Rock Hill. Pero que un día, Señor, estaremos adorando por la eternidad en la tierra prometida. Allí estaremos juntos como hermanos en Cristo, sin divisiones, sin diferencias de opiniones, sin lidiar con el pecado, sin lidiar con este mundo caído. Señor, ayúdanos a caminar juntos hacia allá. Ayúdanos a dar la milla extra el uno por el otro. Ayúdanos a recordar que tú nos has aceptado a tu familia, y esto cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Permítenos amarnos unos a otros y ayúdanos a que cada día podamos vestirnos del Señor Jesucristo. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.